Buenas tardes, profesor. Bueno, en estos momentos estamos grabando el video en base a el ensayo de deliberación sobre la legalización de la eutanasia. En mi caso, yo, Gabriela Navarro, de 35 años, mi posición es a favor de la eutanasia, y aquí con mi acompañante Luis Gustavo, de 36 años, profesional en marketing, quien va a dar su posición, que es en contra. Muchas gracias, Luis, por tu apoyo en este ensayo de deliberación y la grabación de este video para sustentar, digamos, lo deliberado. Bueno, para empezar con la primera pregunta, empezamos. ¿Qué debería pesar más? ¿El derecho de una persona a decidir sobre su muerte o la obligación del Estado de proteger la vida? Bueno, Gabriela, creo que... mira, no dije que mira tu cámara. Ya. Ok. Bueno, en este caso creo que vamos a tener la oportunidad de compartir un poco la posición que tiene cada uno. Creo desde un punto de vista bastante técnico. Nos hemos dado un poco de espacio para conocer cómo se está llevando la realidad en otras partes, cómo ha influenciado en la opinión de las personas. Entonces te doy la pauta en el caso tuyo, que tienes la consideración que debería formalizarse, legalizarse o ya tener un marco normativo más claro de cómo acceder a ello. Puedas empezar tú y yo también iré compartiendo alguna posición de por qué considero que es algo riesgoso o no debería implementarse a la ligera, porque pues tienen temas que a veces no se tienen en cuenta y pueden ser perjudiciales para las personas en general. Entonces te doy la pauta para que puedas dar tu primer vistazo de por qué sería favorable, ¿no? Bueno, respondiendo a la pregunta, en realidad mi punto de vista es de que cada persona debe de tener la libertad y el derecho de poder decidir sobre su vida, su cuerpo, y en realidad no debería de ser una decisión netamente determinada por el Estado. Todas las personas, digamos, deberían tener el derecho de poder, digamos, tomar la decisión si es de que sienten o están en una situación en la que ya no va más, digamos, continuar viviendo, el poder ponerle punto final. Ahora, eso es en el caso en el cual ya se ve algún tipo de enfermedad terminal, casos irreversibles, ¿no? Prácticamente el continuar con esa agonía, tanto para la persona como para su familia, realmente sería como condenarla a un sufrimiento prolongado. Por esa razón es de que mi posición es a favor, porque hay muchos casos, no solo acá en el país, sino en muchas partes del mundo, en las que tienen que recurrir, lamentablemente, como en su país no es posible poder acceder a la eutanasia, tienen que ir al extranjero, tienen que apelar, tienen que luchar para prácticamente parar con algún tipo de sufrimiento que pueda existir. Por eso es de que yo pienso de que debería darse la libertad de poder, digamos, acceder al derecho de la eutanasia. Ese es mi punto de vista. Correcto. En este caso yo diría que sí es una responsabilidad del Estado poder tener una norma clara que defina en qué casuística una persona puede tener la opción de acceder a esta situación. Ahora, por lo general, quien define eso es pues los responsables del tema médico, ¿no? Usualmente los pacientes que son más sensibles son las personas que sufren condiciones como enfermedades terminales, no sé, cánceres muy avanzados, personas que tienen enfermedades muy complejas, difíciles de atender, o cuadros muy complicados que merman su vida. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto las personas realmente, bajo ciertas condiciones, tienen la voluntad de dar un fin a ello? Porque es muy difícil a ello. ¿O en qué momento pueden estas personas sentirse presionadas por su propio entorno familiar? Y lamentablemente muchas personas que viven con una enfermedad complicada o difícil de atender no siempre tienen los recursos para manejarlo, y a veces la presión social que puede tener un paciente quizás que
es joven y tiene cáncer y es un paciente de menos de 30 años que deja su vida o sus actividades comunes para pasar procesos médicos y ve que el seguro público no cubre todo el tratamiento y empieza a ver cómo la familia empieza a vender sus bienes, endeudarse o sacrificarse con la esperanza de que él mejore, llega a ser una presión tan fuerte que él dice, oye, yo no quiero arruinar a mi familia, si me tengo que ir, déjanlo ahí. Y lamentablemente se ha documentado muchos casos de gente que incluso joven ha tomado esta decisión, más que nada porque el Estado mismo no ha tenido la capacidad de darle un soporte sanitario adecuado, lo que ha puesto en riesgo la estabilidad financiera de la familia. Y para no vulnerar o arruinar a su familia, la gente ha buscado esto. Y lamentablemente hay casos documentados de gente que ha estado en tratamiento que ante esta situación tan crítica y no haber un marco legal adecuado, se ha terminado tratando de suicidar, ¿no? Entonces, y muchas veces son personas que quizás hasta tenían la opción de poder reincorporarse o atenderse o tratarse, pero tienes ahí una parte de abandono por parte del Estado en el sector sanitario y facilitar las cosas como, bueno, si no tienes cómo atenderte, bueno, te doy asistencia que te finalices tu vida. También creo que sería una salida muy rápida y riesgosa, porque ese es un escenario, tengo muchos escenarios múltiples. Hay situaciones donde por un tema de salud mental incluso se llega a incentivar que personas que padecen cuadros depresivos muy fuertes puedan, por un cuadro depresivo, por un cuadro psicológico o psiquiátrico, también acceder a una eutanasia, y eso sí es más riesgoso, porque son episodios temporales, ¿no? Entonces, creo que tendría que el mismo sistema público darse cuenta si realmente está dando un soporte sanitario a la gente que tiene enfermedades complejas o no, antes de sin saber simplificar las cosas con simplemente dar la alternativa que la persona tomó una decisión que no tiene que no se puede revertir, retroceder. Es válido en realidad ahora. Creo que en cierta manera ahí tu posición como que está siendo muy extremista, porque también sería muy importante el evaluar los casos. Por ejemplo, si es un caso de cáncer terminal y está en etapa de metástasis, la persona está sufriendo, inclusive cuando le aplican las dosis de morfina, ni con eso logra aplacar el dolor en realidad, y ya no puede más la persona. Ahí valdría la pena, digamos, los casos, digamos, poder acceder a algún tipo de cuidados paliativos. O sea, si los cuidados paliativos logran, digamos, evitar el sufrimiento de la persona, ¿por qué no darle la libertad de que pueda descansar? ¿No? Que creo que eso va en base a la siguiente pregunta. Segunda pregunta, ¿los cuidados paliativos son suficientes para reemplazar la eutanasia o hay casos donde no hay cáncer? Justo va esa segunda pregunta en base a los casos paliativos. Para que haya cuidados paliativos adecuados tienes que tener un sistema de salud bastante fortalecido. Y en algunos países desarrollados se ha perdido la noción de tener un sistema, eso porque se ha permitido mucho que se privatice. Y en países que están en su desarrollo es más común tener acceso a salud pública, pero a veces una salud pública que está bastante desatendida o que no cumple. Justamente, ahora que haces el comentario, vi hace poco la noticia que Minsa, en el caso de nosotros el Perú, tiene desabastecido en el SISU un medicamento que es para tratar a pacientes que han sido atendidos por trasplantes. O sea, estamos hablando de gente vulnerable que se hizo un trasplante de órgano y requiere medicinas para que su cuerpo pueda aceptar el órgano nuevo. Y es un medicamento muy importante y es tan limitado que no lo encuentras en la farmacéutica privada. Solo lo tiene el SIS y el Estado, teniendo presupuestos, no ha hecho la compra. Entonces es un ejemplo simple de cómo el mismo Estado, por desabastecimiento, pone a una persona que ya fue un paciente crítico, que logró una recuperación exitosa, lo vuelve a poner en una situación crítica, porque si esa persona no se medica, su salud se va a deteriorar y nuevamente va a pasar por una experiencia complicada, dolorosa, y va a poder evaluar, oye,
después de tanto esfuerzo, tanta lucha que se ha tenido de poder superar tantas cosas, nuevamente estoy en riesgo. Entonces, y mi familia ya no da para más. Muchas personas a veces en situaciones de enfermedad, no digo que no sientan dolor, pero una de las presiones más fuertes que tienen es la presión familiar, porque creo que nadie quisiera que su familia se sacrifique. Imagínate, nadie quisiera que tengas un familiar que esté mal. Vas a querer hacer todo lo posible para atenderlo. Si el Estado no te da el soporte adecuado, te vas a endeudar, vas a vender lo que sea. Y a veces muchas personas se sienten doblemente vulnerables. Vulnerables porque la enfermedad los carcome, y vulnerables porque su situación médica carcome a la familia. Y nadie quiere hacerse responsable de perjudicar a su familia. Entonces siempre hay una presión social por eso. Entonces, si a mí me dices, oye, la persona realmente no tiene ya un punto de retorno, está dañando mucho su salud física y mental, se puede considerar que la junta médica evalúe. Pero si es una persona que a veces recién está empezando el tratamiento y ya no quiere saber, porque desde una quimioterapia es muy incómoda, y más para personas de repente que tienen algún tema médico complejado o son personas de avanzada edad, el tema familiar y social influye mucho. No, yo he visto casos de gente, y hay montones de gente que en inicio de enfermedad hacen actividades, campañas, rifas, recaudaciones, pero no se le pueden pasar años haciendo eso, ¿no? Es muy cierto, en realidad, pero creo que para si es de que se legalizara la eutanasia, ¿no? Por ejemplo, en el país, directamente sería para casos muy puntuales. No podría aplicarse la eutanasia para todos los casos, porque en realidad, justo como mencionas, ¿no? En el caso de una persona que recién está empezando un tratamiento contra el cáncer, siempre el tema de las quimioterapias en un inicio va a ser difícil. Y si le damos esa puerta o esa opción, todo el mundo va a querer aplicar la eutanasia. Bueno, no todo el mundo, pero las personas que no sientan la capacidad de poder, digamos, contrarrestar la enfermedad, van a verlo como una salida fácil, lo cual tampoco es correcto. Pero veamos los casos en los que una persona está en un estado vegetal durante años, o una persona, por ejemplo, está pasando por vámonos por ejemplo al tema que estás mencionando de cáncer, ¿no? Está ya en una etapa terminal y ha estado durante años luchando con la enfermedad, con quimios, con todo, y ya no es reversible, digamos, su situación, y la persona está sufriendo. En realidad, el Estado mismo, por el hecho de que la eutanasia no esté legalizada, determina que la persona tiene que seguir con este círculo de sufrimiento, porque simplemente, digamos, siempre tiene que prevalecer el derecho de la vida, lo cual está bien, ¿no? O sea, es importante, pero a la larga yo creo que hay casos en los que muy, muy específicos en los que sí se debería de tomar o optar el de liberar la opción de la aprobación de la eutanasia, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que todos los casos, o sea, al igual como por ejemplo el tema del aborto, ¿no? Yo no estaría a favor del aborto en todos los casos, pero siempre van a haber situaciones en las que corresponda. Lo mismo, mi punto a favor es ese, de que siempre van a tener que haber casos excepcionales o específicos en los cuales sí o sí se tenga que optar. Inclusive, viendo por ejemplo, ¿no? Si de que se delibere un caso, no es de que yo automáticamente pido la eutanasia y el hospital ya me va a aplicar. Tiene que haber, digamos, una solicitud formal, tendría que entrar un juez, digamos, del área, bueno, un juez de salud podría decirse, ¿no? Para que pueda en realidad tomar como optar o evaluar el caso. O sea, obviamente el juez no es el que vaya a va a tomar la decisión, pero tendría que en realidad haber puntos para evaluarse el caso muy a detalle para que realmente se pueda tomar la decisión que la persona aplica o no la eutanasia. Inclusive muchas veces el deliberar y el poder analizar el caso también tendría que ver un tema psicológico. Si es que realmente la persona no lo está haciendo porque en realidad está sufriendo o porque simplemente un trasfondo es la presión familiar o un tema psicológico, que a la larga no es que realmente la enfermedad esté acabando con la persona, sino que ya es un tema de trasfondo que en realidad el Estado debería de aplicar en poder
generar algún tipo de cuidado paliativo. La salud mental en el país está muy abandonada. Tendría que, digamos, para poder legalizar el tema de la eutanasia, tendría que también muchos puntos en el sistema sanitario aquí a nivel nacional poder mejorar. Pero yo creo de que no debería de cerrarse la puerta a esta posibilidad, si es de analizando el caso, evaluando la situación de cada persona, de cada casuística en específico, ¿no? Eso es mi punto. Tercera pregunta. Esta tercera pregunta, ya. ¿Se puede asegurar que alguien pide eutanasia sin influencias ni presiones de otras personas o problemas? ¿Se podría asegurar ello? Mira, en ese punto yo te diría que no. Yo te diría una respuesta tajante porque tú comentaste hace poco qué pasaría con una persona que está en estado vegetal. Las personas que por una enfermedad están en estado no consciente, pero en estado vegetal, ya, continúa tu punto. En estado no consciente, es decir, tienen un derrame cerebral, están vegetal, están en un coma por un accidente, o son personas que no tienen reacción, no tienen la capacidad de decidir. Entonces la eutanasia cae como una figura directamente a la familia responsable. Tú tienes una persona que tuvo un accidente de auto, quedó en coma y tiene en coma meses, de años, y al final el único autorizado a que esa persona sea desconectada es la familia. Inclusive hay países que está prohibido eso, ¿me entiendes? La familia ni siquiera puede decidir. Sabes que el médico me indica que no va a responder, o no se sabe si va a responder o no por el daño cerebral que tiene el paciente, entonces desconéctalo. No pueden hacer eso, es ilegal. Y hay países que la junta médica sí lo puede aprobar. Ahí tienes un claro ejemplo donde la persona o el paciente no tiene las condiciones de decidir. Es válido, es muy cierto. Pero a ver, ¿qué pasa si es de que ha habido una previa conversación? Porque a veces existe, ¿no? O sea, la familia, la pareja, ¿no? En algún momento ha surgido a veces esa conversación en la que ¿qué hacer? ¿no? ¿Qué hacer en ese caso? Y muchos toman la decisión de que, mira, si me pasaba algo así, yo no quisiera vivir de esa manera. La pregunta sería si tienen esa decisión documentada. Porque un médico, ¿cómo puede saber eso? O inclusive si pasamos un tema de inspectoría legal, ¿cómo sabemos si no hay un documento que diga? Y es un poco extraño que en la familia hagan un documento, que podría pasar, no lo descarto, indicando si en caso de desconéctenme, ¿no? Es como en la donación de órganos, tú decides, ¿no? Pones donen órganos sí, pero en tu documento no dice en caso de caer en coma desconéctenme, ¿no? Es una responsabilidad que se le chanta directamente a la familia, pero siendo más puntual al tema de esa influencia, netamente, siempre yo creo que la familia va a ser la que va a tratar de lo normal, o lo común sería que trate de apoyar al paciente diciéndole que se va a hacer todo lo posible, que va a pasar adelante, pero vamos a preguntar hasta qué punto el paciente se da cuenta de que de repente los ve a sus familiares preocupados, pregunta qué está pasando, por ahí se entera que vendieron una cosa, que se endeudaron, se preocupa, entonces hay una carga bastante fuerte. Lamentablemente no todas las personas van a tener la capacidad económica de afrontar una enfermedad delicada o complicada. Y no hablo solamente de enfermedades terminales, que lo más común es hablar de cáncer. Hay otras enfermedades como la esclerosis o enfermedades muy raras o complejas que limitan la vida diaria de una persona. Y hay variables que obviamente generan presión social, presión familiar, presión económica. Entonces, decir que es la decisión netamente de proceder con una eutanasia nace individualistamente es un poco difícil, ¿no? La persona no está aislada, la persona tuvo una vida y tuvo un proceso antes de llegar a la situación que está, y es con